Acompáñeme al Evangelio según San Lucas, capítulo 11, y en el verso 17 y el 18 dice a la letra así la santa palabra de Dios. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú echo yo fuera los demonios. Padre, gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, puede ocupar su lugar. La porción leída es una porción que trae muchas preguntas. Y desde Juan el Bautista, cuando el Señor se acercó, decía siempre esta palabra: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Qué lindo es eso. Qué lindo es eso. Qué lindo es eso, saber que nosotros estamos en el reino de Dios. Y cuando nosotros hablamos del reino de Dios, hablamos de un compuesto: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabemos nosotros que aquellos que han abierto su corazón y le han recibido como su Señor y Salvador y obedecen a su palabra, están en el reino de Dios. Y no porque yo lo diga, sino porque la Escritura dice: porque por sus frutos los conoceréis, que estos son mis hijos, dice el Señor. Entonces creo que nosotros, al pertenecer a un linaje, a una nación santa, a un pueblo escogido, tenemos que identificarnos de alguna forma. Es así. Pero creo también, además, que vivimos tiempos cruciales en que la iglesia misma muchas veces no puede identificarse a sí misma en Cristo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, hablando, mandándole una carta a Timoteo, le dijo: mira, ten cuidado, porque en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos. En otras palabras, aunque nosotros venimos y levantamos nuestras manos y decimos que somos cristianos, nuestros hechos no vienen a mostrar que verdaderamente nosotros estamos en el reino de Dios. Por eso es de suma importancia reconocer que el Señor enfáticamente está diciendo acá: el reino de Satanás no está dividido. Y me llamaba mucho la atención, porque el reino de Satanás no está dividido. Y por eso quise tomar este tema, porque hay algunos de nosotros que nosotros no queremos entrar al reino de Dios, porque aún nuestra vida no ha cambiado. Y cuando nuestra vida no ha cambiado, no nos podemos identificar y decir qué hubiera hecho el Señor en este caso. Por ejemplo, hay personas que usan droga y por más que usted los evangelice, no quieren salir de allí. Hay unos que son alcohólicos y por más que usted les presente el plan de salvación, no quieren salir de allí. Hay algunos que viven en la calle y no quieren dejar de vivir en la calle. Es así. Hay algunos que usted, por más que aunque tengan todo y aunque tengan plata y usted les hable también del evangelio, también le dicen a usted que el evangelio es una ignorancia y no quiere recibir a Cristo. Entonces, esto quiere decir que nosotros vivimos en un tiempo bastante difícil. Y quiero que nosotros observemos verdaderamente que hay necesidad de una liberación. Por eso quise inclinarme en todo esto, porque para romper ataduras
significa que hay que hacer una persona libre entre todo esto. Y muchas veces nosotros no queremos aceptar que hay ciertos puntos específicos en la vida de todo ser humano que para venir a Cristo necesita romper ataduras, necesita romper cadenas. Porque a veces nosotros estamos tan atados a nuestra vida que ni siquiera queremos hacer conciencia de lo que nosotros estamos atados. Hay sectores que están dominados por el enemigo. Y él tiene una estrategia bien hecha, bien redactada, bien editada. Y cada uno de aquellos que le sirven hacen su trabajo como tiene que ser y ninguno de ellos desobedece. En el reino de Dios también es lo mismo, porque el Padre ordena a los ángeles y entre ellos nosotros encontramos a los ángeles, a los querubines, a los arcángeles, y cada uno de ellos son servidores del Señor y hacen la obra. Pero la iglesia de Cristo se ha olvidado que el Rey de Reyes y Señor de Señores es su Dios y es su Señor y es el Rey de la vida de cada uno de nosotros. Y si Él dice, tendríamos que decir lo que dijo Isaías: he aquí tu siervo escucha. Amén. ¿Cuántos estaríamos de acuerdo? Amén. Y para hablar de este panorama en general, y quiero tocar algunos puntos claves en este día que nos ayudarán a reconocer qué importante es que hemos sido llamados a ser libres. No a estar atados, hemos sido llamados a ser libres. Y me recordaba yo, es como cuando un niño de 2, 3 años sale al parque y se ensucia y llega a casa y entonces los padres le dicen: ve a bañarte. El niño dice no. Y luego vuelve otra vez el padre y le dice: ve a bañarte, y el niño dice no. ¿Qué es lo que al niño le gusta? ¿Cómo al niño qué? El niño le gusta estar ¿qué? Sucio. Se siente bien estar sucio. A veces a nosotros el Señor nos habla y nos quiere limpiar, pero nosotros queremos mantenernos sucios de pecado. Y para ello es necesario saber escuchar. Juan lo dijo, y el que tiene el Espíritu de Dios, levante su mano. Oiga lo que el Señor hablará este día a la iglesia. No todos la levantaron, pero gracias por el que intentó al menos. Usted me dirá: pastor, ¿y hasta en eso se fija? Sí. Porque a veces cree, usted quiere escuchar. Pasa que usted quiere que venga alguien y le alborote todo el pelo para decirle que el Señor va a hablar. Yo lo voy a decir este día: el Señor va a hablar. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios va a hablar a la iglesia. Porque se necesita. Hoy es día de libertad. Hoy es día de romper ataduras. Hoy es día de reconocer lo malo. Y hoy es día de saber que nosotros somos vasos útiles en las manos de Dios. Pero como vasos útiles tenemos que ser limpios. Porque Él no pondrá lo santo en un vaso sucio. Entonces digo usted: yo soy vaso limpio. Porque a veces cuesta un poquito comprender todo esto en el ámbito espiritual. Ningún reino está dividido. Número 1, debemos tomar en cuenta de saber contra quién estamos peleando y si ese reino está organizado o no está organizado. En el capítulo 6 del Evangelio, en el capítulo 6 del libro de Efesios y en el verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra ¿qué? Sino que contra principados, sino que contra gobernadores. ¿Sí? Ahora, allá hace una descripción clara de que
el reino de Satanás o el reino de las tinieblas está organizado. Y por un momento pensaba yo y dice contra principados, o sea que en cada sector o en cada región hay un principal. Y el principal que le llegó allí al hermano le dijo: no se preocupe, aquí tengo lo que controlo, soy yo, le dijo. Ahora, sigue diciendo contra potestades, son servidores, son aquellos que inundan todo un sector, que toman posesión de aquellos que vienen a ser como que un ejército y dicen: preparados para la guerra estamos, preparados para la guerra estamos, preparados para la guerra estamos. Esas son potestades. Ahora, sí, porque lo que pasa es que usted lo ve nomás en la película, pero en el ámbito espiritual no vemos contra quién verdaderamente nosotros estamos luchando. Ahora, por eso, veamos lo que sigue diciendo. Si dice contra señores del mundo, gobernadores de tinieblas. Hay uno que gobierna en la oscuridad ciertas áreas. Por eso es que ciertas áreas son temidas. Ciertas áreas no se puede entrar y se puede llegar literalmente como quien entra suavemente en un lugar donde no hay peligro. Hay lugares donde hay necesidad primero de atar el hombre fuerte de aquel sector. ¿Y cómo lo vamos a atar? A través de la oración, a través del ayuno. Pero ¿dónde están los que dicen aleluya? ¿Dónde están los que buscan a Dios? ¿Cómo nosotros queremos hacer nuestro trabajo efectivo si lo que menos hacemos es orar? Nosotros queremos que todo marche bien, pero no queremos doblar nuestra rodilla delante de aquel que todo lo puede. ¿Qué fue lo que dijo el hermano? Gracias por estar orando por nosotros. Y cuando nosotros intercedemos, entonces el Señor hace el trabajo y ata al hombre fuerte para tomar control y posesión de aquella área, para que la vida de un hermano o de una hermana sea bendecida, pero porque estamos conectados. Pero cuando muchas veces nosotros pensamos que la oración es en vana, será para el pensamiento del hombre, pero Dios quiere que su pueblo se humille. En la Biblia nos dan muchos relatos de muchas victorias que los hombres a través de la Biblia los obtuvieron, y fue simplemente por obedecer a Dios. Y en su momento Dios les entregó ciudades enteras. Dios cerró boca de leones. Dios hizo grandes milagros, porque cuando hay una comunicación con Dios, el poder de Dios se hace manifiesto. Pero ¿cuál es el problema de la iglesia actual? El problema de la iglesia actual y de muchos de nosotros es que creemos que todo esto es una fantasía, que creemos que todo esto es una mentira, que creemos que esto no ocurre. Muchas veces pensamos y decimos: no, yo no creo que esto sea así. Bueno, se lo voy a llevar un poco rápido porque el tema es largo. Pero quiero hacer énfasis en los puntos principales. Mire, yo quiero que veamos lo que dice el verso 17. Y en el verso 17, más él, conociendo los pensamientos de ellos, dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Usted cree que si Satanás estuviera dividido, hace rato no su reino ya se hubiera terminado? Amén. Eso quiere decir que él no está dividido, pero la iglesia está dividida. Unos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Cefas, otros dicen que son de Apolo, otros que dicen que son de las de allá, otros que dicen que son las de acá. La iglesia está partida, la iglesia nuestra. Entonces, esto quiere decir que hay cosas que verdaderamente nosotros debemos de reconocer. ¿Será que yo estoy dividido? ¿Sí? A ver. ¿Sabe que eso cae? Toda iglesia dividida cae.
todo ministerio dividido va a caer. ¿Ha escuchado usted que la Escritura dice, el diablo huye sin que nadie lo persiga? Cuando hay un espíritu que ha dominado a aquella persona, se levantará contra un determinado reino, y cuando ve que no puede vencer o no puede entrar a hacer daño, saldrá y se irá. Pero se va momentáneamente, pero tengamos cuidado porque más adelante voy a tocar eso. Porque en realidad debemos de darnos cuenta que un reino no puede estar dividido. Mira lo que sigue diciendo. Así que también Satanás está dividido contra sí mismo. ¿Cómo? Él no está dividido. ¿Y cómo es que nosotros nos dividimos nosotros mismos? Yo no le hablo a tal hermano, ni paso a tal hermano aunque el pastor lo unja. Yo no le amo ni le hablo a otro. Pues yo le voy a decir que el libro de los Hechos dice que en aquellos días los hermanos compartían juntos, dice, el pan, y estaban en armonía. Es más, dice la iglesia, dice así la Escritura, que muchos de ellos traían lo suyo y lo llevaban a la iglesia y lo ponían a los pies de los apóstoles. Pero esos eran apóstoles. Entonces están divididos, hermano. Ya el pensamiento está dividido. Porque a veces uno dice, no, yo no quiero nada con la iglesia. Si no quieres nada con la iglesia, ¿en qué reino te ubicas? Ni con Satanás te ubicas porque no puedes entrar ahí, porque hasta con él te estás peleando. Dice, no, pastor, usted es muy exagerado. No se preocupe, no es ninguna exageración. ¿Cuántos no han oído que dicen, a mí nadie me quiere, todos me odian, nadie me quiere, todos me odian, y nadie me quiere, ni nada? Hermano, ¿será que estás dividido por casualidad? ¿No te has visto al espejo? ¿Qué más necesitamos nosotros cambiar en nuestra vida? Número 2, ¿qué tanto podría afectar una desunión dentro del mismo reino? ¿Qué tanto podría afectar una desunión en un reino? El reino de Dios está compacto. El enemigo de nuestras almas tiene su reino y lo tiene bien organizado. Pero hay otros que no entran ni a un lado ni al otro. Sí, porque a veces uno dice, no, pero es que eso pastor, a veces yo no voy a entrar allí, pastor. Yo no soy del diablo. Usted me está diciendo que yo soy del diablo. No, yo no estoy diciendo que soy del diablo. A lo mejor hay un espíritu por ahí que necesita, ¿hay qué? Sacarlo. Entonces, pastor, se necesita liberación. Sí, pero el problema es que no se quiere dejar de liberar. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Dice que en cuanto vio al Señor le dijo, ¿qué tienes contra mí, hijo del Altísimo? Él conocía. Y sabe que algunas veces nosotros no nos queremos acercar a la santidad de Dios, porque es demasiado, porque nosotros con un espíritu inmundo, nos hemos quedado dentro de nosotros mismos y no queremos acercarnos para ser libres de aquello que nos estropea nuestra vida. Por eso es que, mire lo que dice el verso 30, por favor. Y en el verso 30 dice, Lucas 8:30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios había encontrado en él. Y cuando hablamos de legión,
¿Cuántos cree usted que componen una legión? Pues yo creo que una legión. No, ¿cuántos componen una legión? Una legión, pastor. Una legión está compuesta aproximadamente de entre 400 a 600 demonios. Suficiente para hacer ¿qué? Una destrucción masiva en un pueblo de Dios. A veces nosotros hablamos de maldiciones por sectores, porque son legiones desatadas, son ejércitos desatadas para maldecir y atar a una iglesia misma o a un sector completo. Entonces quiere decir, pero yo le voy a decir algo, cuando se ata al espíritu fuerte, al que ordena, al que manda, al mandamás, de aquello se tiene que huir en el nombre del Señor. Aleluya. Pero el problema es que nosotros ni siquiera pensamos en eso. Hay sectores donde no se puede caminar de noche. Hay sectores donde usted no puede dejar un vehículo medio abierto porque se lo levantan. Hay sectores donde la hermana tiene que caminar con la cartera aquí en el pecho. ¿Por qué? Porque la delincuencia es bárbara. ¿Qué? Y estos han sido poseídos. Entonces quiere decir. Entonces, ¿qué necesitamos, pastor, para con todo ello? Dos cosas necesitamos: hundirnos en el espíritu y entrar a la oración. Pero hundirme en el espíritu, a mí las cosas espirituales no mucho me gustan, porque cuando siento de repente me pego unos toques como que me dieron electricidad. Segundo, que la cama está mejor que levantarme a orar. Bueno, sigue jugando, sigue pensando que esto es así, y usted me dirá, bueno, pero es que esto es así, pastor. No. Miren el verso, en el 12:29, de Mateo 12:29. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ataca? Y entonces podrá saquear su casa. Entonces, primero, me recuerdo que hace algunos años, de una parte que nos pasó a nosotros con mi esposa, hace algunos años, con mucho esfuerzo y mucho trabajo, habíamos nosotros comprado un carro pequeño, y me recuerdo que mi esposa trabajaba arduamente, y dentro de ella se había dedicado al comercio, y me recuerdo que en el carro ella había guardado la mercadería, y como no teníamos dónde dejar el vehículo, lo dejábamos enfrente de la casa. Me recuerdo que un día lluvioso, alrededor de las 3 de la mañana, entre 2:30 y 3 de la mañana, escuché un ruido, y yo soy bueno para dormir, quiero que sepa. Yo duermo porque duermo. No soy de los que, es más, si tiembla, siento que me está arrullando, ¿no? Es que así soy yo. Yo sí duermo en paz, porque en paz me acostaré, porque en Jehová estaré confiado. Pero de repente escuché un ruido y me pongo en pie inmediatamente, pero en esta ocasión no me pegó con el vidrio, no. En esta ocasión me pongo en pie y abro así la cortina de la recámara, y veo en la parte de atrás, y veo a alguien detrás del carro de mi esposa. En ese momento me levanto, salgo corriendo, no llevo zapatos, no llevo nada, y salgo detrás de aquel hombre. Y en la parte de enfrente de nuestra casa teníamos los botes de la basura, y estaba lloviendo. El hombre viene y pone todo el bote de la basura
Y todo lo que sacaba del carro de mi esposa, todo lo metía al bote de la basura, para después jalar el bote de la basura. Y como a una cuadra lo estaba esperando otro con el carro encendido. Y este ya había llenado todo el bote, pero yo no encendí la luz, yo solamente me salí en carrera. Y cuando él vio que alguien abrió la puerta, intentó jalar el bote de la basura y solo lo jaló como unos 5 o 6 pies y vio que le era de mucho atraso, empezó a correr. Yo no agarré el bote de la basura, salí detrás de él y iba atrás de él, y a mí no me importaba si yo iba descalzo, si iba como iba, yo iba detrás de él. Y él, en ese momento que lo sigo a una cuadra, él se lanza al carro y el otro se tiró así y salió. El diablo nos quiere dormir a nosotros para poder hacer daño dentro de nuestras familias. Pero muchos de nosotros no estamos vigilando. No, pastor, yo soy un buen atalaya, yo soy un buen vigilia. No, hermano, no estás vigilando. En los cuarteles donde se llevan a cabo los entrenamientos de todo el ejército, mientras todo el ejército duerme, hay unos que están vigilando, y eso se llaman atalaya. Están cuidando por todo ello para ver que el enemigo, que el enemigo no venga y los haya a cada uno de ellos. ¿Es culpa de qué? De que aquel no toque trompeta si todos estos mueren. En la iglesia esta es culpa mía si yo no hablo de esto. Y como atalaya yo tengo que declarar lo que está pasando. Vivimos días difíciles, pero muchos cristianos están fuera del reino de Dios. Y esto no es por nombre, ni posición económica, ni por color, ni por nacionalidad. Esto es porque no vivimos una vida santa y agradable a los ojos de Dios. Muchos de nuestros jóvenes se están perdiendo ahora porque creen que la música, el son y pero tu vida no está siendo consagrada a Dios. ¿Hace cuánto es que tú no lees la palabra? ¿Hace cuánto es que tú no ayunas? ¿Hace cuánto es que no te metes a orar como tiene que orar un buen siervo de Dios? Estoy enojado, pastor. Yo no estoy enojado. Estoy enojado porque el diablo te está ganando. Estoy molesto porque no te das cuenta que el que ataca a la iglesia te está durmiendo a ti y tú vas a ser el próximo. Y claro, usted me va a decir, no, pastor. Mira, yo te diré algo. Aquí estaban unos que al Señor mismo le estaban diciendo, este es parte del reino de Belcebú, o del reino de Satanás. Y yo te diré una cosa, yo no tengo ninguna lucha contra ninguna de las carnes de cada uno de ustedes, pero sí te diré una cosa, que el diablo sí quiere estorbar a muchos de vosotros. Amén, amén. Por eso es que yo creo, mire, el día jueves cuando yo veía al sacerdote y el hermano mencionaba lo del cinturón acá, y hablaba, alguien diría, ay, ¿qué tiene que ver el cinturón? El pastor es muy acá. No, ¿sabes qué? Yo te diré una cosa, porque delante de la presencia de Dios nadie puede permanecer de pie, porque Dios es santo y 3 veces santo. Y cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, también le ponían un lazo para saber si no se movía, el lazo se movía. Porque si moría allí enfrente, a ese lo tenían que sacar jalado. Porque nadie podía entrar, porque quiere decir que había muchos que no se santificaban. Había muchos que no podían entrar ahí porque estaban inmundos. Y cuando hablo de inmundicias, porque el mundo nos está ganando a nosotros. Y nosotros compartimos los deseos del mundo, las pasiones del mundo. Y hacemos tantas cosas como el mundo las hace, que no saben si nosotros somos cristianos o no. Amén. No, pastor, a mí no me confunda. Yo soy un siervo de Dios. Pero los frutos no están diciendo que somos hijos de Dios. Hablamos como ellos, actuamos como ellos, decimos las groserías, las palabras, los chistes y todas esas cosas. Pastor, pero es que yo debo de ser la luz en las tinieblas, pero no eres luz.
Porque si fuéramos luz y veía todos los mandamientos, dice, amarías a tu prójimo como a ti mismo. A los de la iglesia no los amas, pero a los del mundo los amas. Entonces, ¿en qué estamos? No amas a los de la iglesia, pero amas a los del mundo. ¿Qué equivocado estamos? Ah, pastor, pero eso usted se atreve a decirlo así. ¿Y qué quiere que yo haga con mi best friend, con mi amiga, con mi compadre, con mi coma? Y que, bueno, díganle echándole el pecado. Pero te diré una cosa, mi Dios es santo. Pues yo sé que a veces hablar de esto es como poner la llaga en el fuego, ¿sí? Porque es una realidad.